Ganar una final es el momento de mayor alegría de cualquier equipo. Conseguir una nueva estrella para su escudo llena de felicidad y regocijo los corazones de todos los hinchas. Pero en el fútbol colombiano hay un equipo al cual seguro no querrás ganarle un torneo. ¿Pero por qué, Camilo? ¿No acabas de decir que ser campeón es lo mejor que te puede pasar? Sí, pero al menos que quieras ver cómo tu equipo se desmorona en la desgracia futbolística, nunca, pero nunca le ganes una liga al Deportes Tolima. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de su tío Camilillo MD, en el cual les revelaré aquella maldición que pulula en el fútbol colombiano, en el cual se asegura que cualquier equipo que le gane una liga al Deportes Tolima recibirá mala suerte en su futuro inmediato, malas campañas, sequías, quiebras, eliminaciones o incluso desapariciones. El 10º campeonato del fútbol colombiano fue uno de los campeonatos más raros. Duró un montón de tiempo y los finalistas se eligieron de una manera poco ortodoxa. Medellín quedó primero del todos contra todos y por reconocimiento de los demás equipos, la DIMAYOR decidió clasificarlos de una vez a la final del año, aunque todavía tenía que jugar los cuadrangulares finales. Mientras tanto, los demás equipos jugaron para ver quién se enfrentaba contra el equipo poderoso. Al final, el Cúcuta y el Tolima ganaron sus respectivos grupos y se enfrentaron entre ellos, dando como ganador al equipo Motilón, quien se clasificaría a la gran final. Y tú dirás, Camilo, si Cúcuta jugó la final contra el Medellín, entonces no vale porque el Tolima pues no fue subcampeón. Pues te equivocas, mi pequeño saltamontes, porque el torneo era tan extraño que aunque la final fue entre Medellín y Cúcuta, el equipo que perdiera aquella final jugaría otra llave contra el Tolima para definir quién sería el subcampeón. Lo sé, un sinsentido total. El punto es que Independiente Medellín sería campeón de aquel torneo por segunda vez en su historia, luego de vencer al equipo Motilón por un contundente 8-3. El equipo dirigido por René Cequín prometía bastante para los torneos venideros, pero con lo que no contaba es que en la llave entre Cúcuta y Tolima el equipo pijao se impondría por 4-3, quedando oficialmente como el subcampeón de aquel torneo. Bueno, Camilo, el Tolima quedó subcampeón. ¿Qué tan malo puede ser eso? Pues la verdad, no mucho, solo que el equipo poderoso increíblemente al siguiente año caería en quiebra. El título ganado no sería suficiente para pagar las deudas que tenía y terminó desapareciendo por primera vez en su historia. Sus jugadores fueron repartidos a varios equipos en Colombia y en el exterior, entre esos el más beneficiado fue Nacional, quien se llevaría las principales figuras del campeonato del 57. La maldición del Tolima no solamente acabaría literal con el equipo sacándolo por primera vez del profesionalismo, sino que desde aquel torneo que el Medellín le ganó al Tolima, el equipo poderoso no volvió a salir campeón durante 45 años. El Verde Paisa llegó a la temporada de 1981 como uno de los equipos promesa del torneo. Los dirigidos por Subeldía venían de hacer campañas interesantes, pero solo habían conseguido el título del 76, en un torneo igual de raro de explicar que el anterior. Nacional clasificó al cuadrangular semifinal y luego el cuadrangular final, enfrentándose al América de Cali, al Junior y el protagonista de este video, el Deportes Tolima. Luego de varios partidos en su último encuentro, Nacional dependía de sí mismo para salir campeón. Si le ganaba al América, superaría en puntos al Tolima y se llevaría su cuarta estrella. En aquel partido, Pedro Ibargüen marcaría el minuto 26 del primer tiempo tras las quejas de los jugadores del América, y para el segundo tiempo, luego de un penalti cobrado a favor de Nacional, América decidió regalarle el título al equipo verde retirándose del campo. Miles de personas en el Atanasio celebraron con júbilo su campeonato, sin saber que les caería la maldición del Tolima. El equipo pasaría por uno de sus baches futbolísticos más importantes de su historia, hasta la consagración de la Libertadores del 89, pero antes de esto perdería apenas un mes después del título a su entrenador Osvaldo Subeldía, el cual fallecería apenas a sus 54 años por un infarto fulminante mientras se disponía a sellar un boleto de apuestas de caballos, que era su otra pasión. Nacional perdía a uno de sus mejores entrenadores y arrancaría el año 82 con muchas dudas deportivas y administrativas. Durante su poco protagonismo en liga tuvo que ver cómo América fue pentacampeón, cómo Millonarios llegó a su título 13 y cómo de paso quedó subcampeón de liga contra estos dos rivales. Las desgracias no solamente serían en el campo, sino también en los escritorios. Su presidente en ese momento, Hernán Botero, fue detenido por lavado de activos y se convirtió en el primer ciudadano colombiano en ser extraditado a los Estados Unidos. Junto a todo esto, en los inicios de la década de los 80 también hubo otro suceso negativo en su historia. Estamos hablando del ingreso de dineros ilícitos a las arcas del equipo, algo que a la postre pues traería resultados positivos, todos lo conocemos, pero que de manera ética sería una mancha que a día de hoy todavía le siguen recordando.
El equipo dirigido por Jorge Luis Pinto logró la hazaña más épica hasta el momento en su historia. Recién ascendido de la segunda división, logró clasificar al equipo en la sexta casilla con 31 puntos y logró eliminar a duros rivales como Millonarios, Medellín y Huila para clasificar a la gran final, donde se enfrentaría con nuestro querido, pero maldito en este video, Deportes Tolima. En dos partidos muy apretados, el equipo motilón sacaría el global 2-1, que lo consagraría como el primer equipo del Oriente en levantar un título colombiano. Pero Camilo, aquí sí no me puedes decir que le cayó la maldición del Tolima al Cúcuta, porque al año siguiente quedó semifinalista de la Copa Libertadores. Y te entiendo, pero también hay otra manera de ver la maldición del Tolima y es a largo plazo. Es cierto que el Cúcuta al año siguiente, en el 2007, tuvo una recordada participación tanto nacional como internacional, pero después de aquel año su trasegar en el fútbol colombiano fue de mal en peor. Luego de ganarle un título al Deportes Tolima, quedó último en el año 2008, en el año 2011 y en el año 2012. Nunca más tocó una final de ningún torneo, ni liga ni copa. Le tocó jugar en dos oportunidades la promoción para mantener la categoría, hasta que en el año 2013 caería a la segunda división por tercera vez en su historia. Los problemas luego de ganarle el título al Tolima no pararían. Estando ya en segunda división, una plaga aún más grande le caería encima al equipo. Aparecería en su vida un personaje nefasto para el fútbol colombiano. Estamos hablando de José Augusto Cadena. En el año 2015, luego de un arreglo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR, se hizo un cuadrangular de ascenso para ayudar a los equipos grandes que estaban en la B a volver a primera. Aunque la idea principal de este cuadrangular era que volviera a la América, el Cúcuta se terminó llevando esa plaza. El equipo volvería a primera, pero tendría tan mala campaña que al año siguiente volvería a la B. Para el 2017, por problemas con las autoridades del Norte Santander, las cuales alegaban que los directivos del equipo se estaban lucrando a costa del equipo sin contratar un plantel competitivo, decidieron no volver a prestar el Estadio General Santander, por lo cual tuvieron que mudarse al municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. Fracasos deportivos, últimos puestos, descensos y cambios de sede. ¿Habría algo más que le podría caer a un pobre equipo como el Cúcuta? Pues desafortunadamente sí. En el año 2020, durante la pandemia del COVID-19, Cúcuta se encontraba en primera división de nuevo, pero con problemas económicos enormes. Su máximo accionista, José Augusto Cadena, tenía al equipo en los rines. Los jugadores no recibían sueldo, a la alcaldía no le pagaban por el uso del estadio, jugadores antiguos aseguraban que nunca les habían pagado la liquidación, y a los demás entes públicos que administraban al Cúcuta les debían esta vida y la otra. En total se calcula que el equipo llegó a deber más de 13.000 millones de pesos. Por estos motivos, el 29 de octubre del año 2020, el Ministerio del Deporte le revocó al equipo el reconocimiento deportivo. Asimismo, y a pesar de que en días anteriores la mayoría de los equipos miembros de la DIMAYOR estaban de acuerdo con apoyar financieramente al equipo, esta entidad finalmente aceptaría la desafiliación del Cúcuta Deportivo del fútbol profesional. En el año 2010, el Once Caldas, dirigido por el profesor Juan Carlos Osorio, contaba con una plantilla muy competitiva que venía de ser campeona el año pasado y celebraba ya 6 años de haber conquistado la Copa Libertadores. En el torneo del segundo semestre entró segundo con los mismos puntos que el líder, el Deportes Tolima. En su grupo le pasó por encima a rivales como Nacional, Cúcuta y Quindío, clasificando a la gran final, habiendo perdido apenas 5 partidos en todo el semestre. Los dos finalistas sin duda eran los mejores equipos del año. Pijaos y Blancos se enfrentaron en una tremenda final, en la cual el Tolima ganó la ida por 2-1 y el Once Caldas le daría vuelta por 4-3 en el Palo Grande, consagrándose así campeón de su cuarto título de liga. ¿Qué futuro tan prometedor se anticipaba para el equipo blanco? Su década del 2000 fue muy próspera, seguro continuaría siendo un equipo relevante y protagonista, pero se le pasó un pequeño detalle: ¿quién fue el subcampeón? Al año siguiente, el Once Caldas lograría llegar nuevamente a la gran final del torneo finalización. Su rival era un viejo conocido al cual ya le había ganado el título del 2009, estamos hablando del Junior de Barranquilla. El equipo blanco llegaba como el gran favorito al título, no solo por la última final, sino porque su rendimiento en aquel año había sido excepcional, siendo el equipo que más puntos hizo. Pero contra todo pronóstico perdería el partido de ida en el Metropolitano por 3-2 y frente a toda su gente en Manizales ganaría por apenas un 2-1, empatando la serie, mandándola a la definición desde el punto del penal, donde los dos anotadores de los goles en el partido, Beltrán y Pajoy, fallarían sus cobros y le darían al Junior su séptima estrella. Esa fue la última vez que el Once Caldas fue protagonista de un campeonato colombiano. Desde entonces el Once Caldas ha pasado año tras año siendo un equipo más de la mitad de la tabla en el fútbol colombiano. De los últimos 24 campeonatos que se han disputado en Colombia, el equipo blanco solamente ha clasificado en 6 oportunidades. La última vez que vimos al equipo blanco disputando unos cuadrangulares o unos playoffs fue en el año 2018, año que podríamos decir fue el único bueno que ha tenido en los últimos, porque en ese año también jugó la final de la Copa Colombia, aunque también la perdió. Y como si esto no fuera suficiente,
Independiente, al igual que con el Cúcuta Deportivo, luego de haber perdido la final contra el Deportes Tolima, el largo plazo le empezó a pegar duro y en los últimos campeonatos a fecha de grabación de este video, el equipo blanco ha tenido que lidiar muy de cerca con el fantasma del descenso. La década dorada de Independiente Santa Fe le dio a todos sus hinchas variedad de títulos, incluyendo ligas, superligas, Copas Colombia y 2 títulos internacionales, pero muy pocos recordarán en qué momento se fue todo al carajo, en qué momento ese equipo cardenal imponente empezó su declive futbolístico, y para descubrirlo tenemos que viajar al año 2016. El equipo comandado por Gustavo Costas contaba con una plantilla de alto nivel competitivo, la base del campeón de la Sudamericana 2015 y que ahora tenía que enfrentar varios retos. Primero, la Recopa Sudamericana, en la cual perdió contra River, segundo la Surugaban, en la cual le ganó al Kashima en Japón, y tercero la Liga del segundo semestre. Aunque la final no fue muy llamativa, lo importante es que Santa Fe se coronó campeón en el Campín. La novena estrella había llegado gracias a un cabezazo solitario de Héctor Urrego, y todo parecía demostrar que Santa Fe aún estaba para grandes cosas, pero desafortunadamente para todos los hinchas, ganarle la liga al Deportes Tolima fue el inicio del fin. Al año siguiente arrancaría con pie derecho ganando la Superliga contra Independiente Medellín, pero justo en la celebración de ese título empezaron los primeros escándalos. Una trabajadora de la vida alegre, como dirían las abuelitas hoy en día, denunció que fue abusada por parte de 3 jugadores del equipo rojo en el hotel donde se hospedaron luego de esa final. Según cuenta la víctima, ella y otras 21 acompañantes fueron contratadas para la fiesta, pero desafortunadamente a ella le tocó llevarse la peor parte. En ese torneo Apertura, Santa Fe quedaría por fuera de las finales luego de perder en la última fecha contra Alianza Petrolera, mientras que para el segundo semestre llegaría la principal muestra de la maldición porcina. El equipo ahora al mando de Gregorio Pérez lograría su mejor campaña en fase regular hasta ese momento. Pasaría los cuartos de final eliminando a Jaguares, luego la semifinal eliminando al Tolima y en la gran final se vería la cara contra su clásico rival, Millonarios, equipo que terminó ganando la serie por 3-2. De Copas Colombia mejor no hablar. Después del 2016 Santa Fe no volvería a tocar ni siquiera una semifinal. Desde entonces lo más lejos que ha llegado en los últimos 8 años es a los cuartos de final. 2019, año fatídico. Santa Fe perdería a su presidente César Pastrana, artífice de la época gloriosa del equipo, y llegaría Juan Andrés Carreño junto a su nuevo entrenador Patricio Camps. El resultado, Santa Fe por primera vez desde la creación de los torneos cortos quedaría último del torneo con apenas 14 puntos y una sola victoria. Las especulaciones de una crisis deportiva se hacían notar cada vez más, incluso hablando de una posibilidad del descenso. Para el año 2020, el año de la pandemia, el equipo rojo venía muy bien en los primeros meses del año, hasta que tuvieron que suspender el torneo. Al reanudarse en septiembre, Santa Fe demostró su favoritismo, quedando líder del campeonato con 40 puntos, en cuartos eliminó al Deportivo Pasto, en semifinal eliminó a la Equidad y llegaría a la gran final. El equipo de Rivera se enfrentaría contra un América de Cali que, aunque tenía una gran plantilla, venía diezmado por las críticas, las protestas y de paso las sospechas sobre irregularidades en sus fases anteriores. Aún así, la maldición del Tolima es implacable. Santa Fe, a pesar de ser favorito, terminaría siendo subcampeón, perdiendo la llave por 3-2. Cambios de presidentes, de entrenadores, jugadores que van y vienen, entre otras cosas, empezaron a sucederle al equipo bogotano luego de aquella final. Y para finalizar tenemos los 2 casos más recientes que seguramente todos recordaremos, pero que seguro no se habían dado cuenta de la semejanza que tenía. En 2021 Deportivo Cali dejaba atrás la era Alfredo Arias y llegaba a la casa un viejo conocido. Rafael Dudamel sería el nuevo comandante de la plantilla. Su llegada traería de paso figuras como Harold Preciado y Teófilo Gutiérrez, con los cuales lograría tener un torneo muy bueno. Clasificó entre los 8 mejores y en su grupo le tocó enfrentarse a Nacional, Junior y Pereira, equipos a los cuales eliminaría para ser finalista luego de 4 años. Su rival, ¿quién más sino él? El Deportes Tolima. En el partido de ida empatarían a un gol en la ciudad de Cali, mientras que en la vuelta en Ibagué, el equipo de Dudamel lograría imponerse por 2-1 con anotaciones de Preciado y Vázquez, consiguiendo así la esquiva estrella 10. ¿Quién diría que semejante equipo después de esa final se vendría abajo, pero bien abajo? Recapitulemos, en 2022 arrancaría perdiendo su primer partido contra Jaguares y aunque muchos no le dieron importancia, Deportivo Cali tendría una sequía de victorias considerable, quedando penúltimo del torneo. Dudamel fue retirado de su cargo y traerían a otro referente del equipo como lo es Mayer Candelo, pero su presencia en el banquillo fue mucho peor. En el segundo semestre quedarían antepenúltimos del torneo con menos puntos que el torneo anterior, incluyendo eso sí una recordada invasión masiva de hinchas en la fecha 13 luego de perder por 2-0 contra el descendido Cortuluá. Todo lo que vivía el equipo en la cancha tenía parte de culpa en el departamento administrativo, y es que el Deportivo Cali estaba en quiebra. El equipo había entrado en una ley de reorganización en la cual las empresas que se
ven doblegadas por las deudas, para no desaparecer se ven en la necesidad de declararse casi que en bancarrota. Los jugadores llevaban meses sin cobrar salario, los empleados del club tampoco. En más de una ocasión la noticia era que no se sabía si el Cali jugaría el siguiente partido porque estaban esperando que al menos les adelantaran una quincena. 2023 fue un año muy parecido, solo que tenía un ingrediente adicional: el tema del descenso. Ahora de la mano de Jorge Luis Pinto y Jaime de la Pava, en el primer semestre quedó eliminado en el puesto 14, mientras que en el segundo semestre logró pasar octavo, pero en los cuadrangulares quedaría último de su grupo con apenas un punto. Asimismo, durante todo el torneo eran constantes las burlas en redes por su cercanía a los puestos de descenso directo, estando incluso en algún momento a solo una casilla de aquellas posiciones. Afortunadamente para sus hinchas, en el 2023 se salvó, pero esta maldición del Tolima parece que todavía no ha terminado. Sí que es cierto que el equipo hoy en día goza de una medio estabilidad deportiva, peleando en la mitad de la tabla, y en el tema económico, aunque se sabe que siguen problemas, pues no se han reportado protestas o huelgas por falta de pago. Pero eso sí, el tema del descenso todavía está pendiente. Y por último, el caso de estudio más llamativo de todos, porque al igual que los anteriores todavía está vigente, pero en este caso es mucho más mediático. En el torneo 2022, Atlético Nacional cumplía 5 años sin salir campeón del fútbol colombiano. La necesidad de ganar un título era urgente, porque ya se empezaba a especular entre los hinchas sobre una posible crisis. Bajo el mando de Alejandro Restrepo y el arriero, el equipo clasificó tercero con 36 puntos, quedó sembrado en el grupo A contra Millonarios, Junior y Bucaramanga, dejándolos atrás y llegando nuevamente a una gran final. Desde 2018 los hinchas verdes habían tenido que cargar con un bullying constante que les hacían todos los demás hinchas por haber perdido aquella final contra el Deportes Tolima y de paso empezar una seguidilla de partidos contra el equipo pijao sin poderle ganar. Todo este preámbulo hacía que la final despertara mucho morbo en toda Colombia. Tolima venía de ser campeón y subcampeón el año pasado, tenía de hijo a Nacional y no tenía la presión encima como si la tenía el equipo paisa. Tal cual como se esperaba, fue una final épica. Nacional ganaría la ida por 3-1 en el Atanasio, mientras que el Tolima ganaría la vuelta por 2-1, resultado que no le alcanzaría para dar de vuelta, aunque sí estuvo muy cerca con aquel penalti de Daniel Cataño, y el equipo verdolaga lograría quitarse la mufa de encima y levantar su anhelada estrella 17. ¿Y qué pasaría después? Bueno, de todo un poquito. Gio Moreno daría unas declaraciones que lo harían salir del equipo por ventilar que el arriero era el entrenador peor pagado del fútbol colombiano. De paso empezaría oficialmente la guerra entre directivos y barra brava. Luego en el segundo semestre quedarían eliminados en el todos contra todos, algo que pocas veces pasa. En 2023 el equipo tuvo un año muy raro, llegó a 3 finales y ganó 2, si te lo digo así pues suena algo muy bueno, pero para Nacional solo fueron un pequeño bálsamo para curar las heridas recibidas. En el primer semestre estallaría un escándalo entre hinchada y directivos, los cuales dejaron de financiarlos, despertando la ira de todos: partidos suspendidos, invasiones a la cancha, amenazas de muerte. Y para ponerle la cereza en el pastel a ese primer semestre, llegaría la final más importante de los últimos años, en la cual se enfrentaría contra su verdugo Millonarios, pero para su infortunio la terminaría perdiendo. Su segundo semestre seguiría de capa caída. En Libertadores sería superado por Racing de Avellaneda en octavos de final, y en Liga, aunque clasificaron a las finales, serían humillados en 4 ocasiones por su clásico rival, incluyendo una goleada histórica. Para el momento de grabación de este video, la maldición tolimense sigue activa. El equipo no levanta cabeza, la gente ya no va al estadio, el equipo está prácticamente eliminado y rozando las últimas casillas del torneo. Sus ídolos poco a poco abandonan el barco y las directivas parece que no van a ceder. Si llegaste hasta este punto del video, estarás de acuerdo conmigo que el creer o no en las maldiciones va en cada quien, en las creencias o supersticiones que tengan, pero al menos me tienes que dar la razón de que aquí hay muchas coincidencias con varios equipos en varias épocas y con resultados parecidos en cada uno de los ejemplos, lo cual nos da pie para considerarla esta como una de las maldiciones más peligrosas del fútbol colombiano. Si algún día llegas a una final y tu rival es el equipo pijao, yo de ti lo pienso 2 veces antes de salir campeón.